Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía Capital. Intereconomía es lunes ya 27 de abril y arranca una semana de gran intensidad informativa. Se hablará mucho del tiempo con la mirada puesta en el puente del 1 de mayo, del tercer intento de atentado en 2 años contra Donald Trump. Vuelve a abrirse el debate sobre los fallos de seguridad en torno al presidente. Mañana se cumple un año del gran apagón. Sí, se está celebrando hoy tercera jornada de huelga de paramédicos, protestas de autónomos en la calle por la subida de las cuotas y el viernes tocarán manifestaciones por el 1 de mayo. Esta semana además los bancos centrales afrontan las reuniones de abril sobre tipos de interés y las bolsas. Bueno, las bolsas vienen en verde, máximos en Japón, en Corea del Sur y en Taiwán. Los futuros americanos y europeos con mucha más tranquilidad y algo mixtos. Y el petróleo aún tensionado por encima de los $106, tiempo real 106,61. Se han encarecido un 27% desde el inicio de la guerra, que cumple ya 2 meses. Estados Unidos estudiará hoy los puntos que le ha mandado Irán. Es una nueva propuesta de negociación para abrir el estrecho de Hormuz, poner fin a la guerra y a la vez posponer las negociaciones sobre el programa nuclear para más adelante. Teherán mantiene su postura firme sobre el control marítimo y también su programa nuclear. Hoy visita el canciller iraní Abbas Araqi a Rusia para reunirse con Vladimir Putin. Moscú no ha ofrecido de momento ningún detalle sobre la agenda y lo que tenemos hasta ahora es cierta parálisis en las negociaciones, una precaria tregua prolongada, Hormuz bloqueado por Irán y Estados Unidos bloqueando los buques que intentan salir de los puertos iraníes. El ejército norteamericano ha cifrado en 38 los buques a los cuales ha dado la orden de dar media vuelta y regresar a puerto. Esta última semana han fallado las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Trump canceló los planes para enviar al enviado norteamericano Steve Witkoff y a Jared Kushner a Pakistán para negociar con los iraníes, quienes ya habían expresado su falta de voluntad para dialogar con Estados Unidos. La falta de acuerdo para la paz o para reabrir el estrecho de Hormuz está haciendo que los precios del crudo crezcan y que el petróleo bloqueado represente ya el 10% de la oferta global. Con esto, las bolsas ni se inmutan, sobre todo en Asia, que estamos viendo nuevos máximos para muchas de sus principales plazas y atentos también a los bonos americanos, el 10 años en el 4,3% y otras muchas más referencias. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, como dices, comienza la última semana de negociación del mes de abril, que va a ser corta por el festivo del viernes en Europa, aunque no para Wall Street, y en el que, ojo, venimos asistiendo a continuos máximos en unas bolsas que hacen oídos sordos a cualquier cosa que quiera frenarles. El S&P 500 esta semana va a partir desde los 7.165 puntos, máximo con el que cerraba el viernes, en un momento donde la tecnología está cobrando de nuevo ese motor de los índices en Wall Street y en Asia. Cerraba el Composite en 24.836 puntos y también veíamos, en cambio, al índice, al Dow Jones, el de la economía más tradicional, retroceder en la jornada del viernes, aunque subía un 6% en lo que va de mes. Un mes de ganancias para los principales índices de Wall Street, que hoy se preparan con movimientos estrechos y con dudas para la apertura de este lunes, encarando lo que va a ser una semana de multitud de referencias por parte de la micro, por parte de los bancos centrales, y donde, como dices, el sentimiento se deja notar en una Asia que lleva el índice Nikkei en Tokio con el tirón de la tecnología, con subidas del 1,74% y el récord 60.755 puntos. También el Kospi surcoreano, 2,41% de subida, 6.631 puntos, y la bolsa de Taiwán, que por primera vez ha cruzado los 40.000 puntos. El Hansen de Hong Kong, sin embargo, a esta hora cede posiciones pese al fuerte subidón que tiene la tecnología y su índice tecnológico, y los futuros del DAX, los futuros europeos, que anuncian una apertura en Europa con ganancias del 0,41%. Todo, por supuesto, como dices, bajo el escenario del precio del petróleo que ignoran los operadores, un futuro del Brent que sube esta mañana, y para que el Goldman Sachs ya ha elevado su previsión sobre el precio para este trimestre a $100 y para el cuarto trimestre en $90, por encima de la estimación anterior. En el mercado de divisas, un dólar que sigue fuerte pese al retroceso hasta ahora en 98,45 unidades,
y viendo al euro dólar como hasta ahora se revaloriza tímidamente hasta unos 17,27 unidades y un yen en 159,32 unidades frente al lo que es el dólar frente al yen en la antesala de lo que se espera que sea el Banco de Japón en la reunión de mañana, que mantenga tipos. En el mercado de bonos, como dices, se están consolidando los niveles de presión en los bonos, 4,32% hasta ahora en el bono americano a 10 años y un oro que a esta hora avanza de forma moderada, $4.721. Mercados que van a estar semana de los bancos centrales, afrontan la recta final de abril con citas sobre la mesa y también con cascada de resultados empresariales. Rubén Gil, buenos días. Buenos días, así es. Tenemos por un lado reunión el miércoles de la Reserva Federal y el jueves del Banco Central Europeo, en medio del dilema sobre si subir o no los tipos de interés ante la preocupación por el aumento de la inflación por la guerra en Irán. También celebran reunión de tipos de interés el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. Tenemos además referencias importantes esta semana en la que se publica la primera estimación del PIB del primer trimestre en Estados Unidos y el índice de precios PCE es la referencia favorita de la FED para medir la inflación. En Europa, datos de IPC en España, Francia y Alemania, cifras de crecimiento en España, Alemania, Italia y la eurozona, y en Asia destacará el PMI compuesto de la segunda economía del mundo. Y por el otro lado, por el lado empresarial, batería de resultados en los próximos días. En Estados Unidos destacan las cuentas, ojo, de gigantes tecnológicos como Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Qualcomm. También van a presentar ExxonMobil, Chevron, Caterpillar o Verizon. En España, turno para el Banco Santander, para el BBVA, CaixaBank, Repsol, Indra, AENA, Iberdrola o Naturgy, y en el resto de Europa destacan las cifras que van a dar a conocer entidades como UBS, ING, Crédit Agricole, BNP Paribas, Deutsche Bank, también empresas como Total Energy, Puma y Adidas. Recordemos además que el viernes 1 de mayo será festivo bursátil en los mercados europeos. Son las 7:07, esto es Radio Intereconomía, es lunes 27 de abril, el día nos trae más noticias. Donald Trump recibe hoy al rey Carlos III de Inglaterra y a la reina Camila, que emprenden un viaje oficial a Estados Unidos para participar en los actos del 250 aniversario de la independencia de este país. Una visita que llega en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Reino Unido y los últimos desplantes de Trump por lo que considera falta de apoyo por parte del primer ministro británico Keir Starmer en la guerra de Irán. El viaje llega también tras ese intento de asesinato contra Trump de este fin de semana, del que hablaba el mandatario en una entrevista a la CBS. Lo que pasó es que en parte fue culpa mía. Quería ver qué estaba pasando y no se lo ponía nada fácil. Quería ver qué estaba pasando y en ese momento empezamos a darnos cuenta de que quizá se trataba de un problema grave, un problema diferente, distinto del ruido normal de un salón de baile que se oye todo el tiempo, y yo estaba rodeado de gente estupenda y seguramente les hice actuar un poco más despacio. Espera un momento, déjame ver. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, inaugura la segunda edición del Invest in Spain Summit. Un foro internacional que va a reunir a más de 70 inversores extranjeros para reforzar la atracción de inversión en España e impulsar nuevas alianzas en sectores estratégicos. Sánchez inaugura este foro tras apoyar este fin de semana a su candidata a las elecciones de Andalucía, María Jesús Montero, y criticar a Partido Popular y Vox por el concepto prioridad nacional. Que la prioridad en España es que nuestros jubilados tengan una jubilación digna, que se revalorice conforme al IPC y que no lo congelen como hicieron ellos cuando gobernaron hasta 2018. Esa es nuestra prioridad, nuestras prioridades nacionales. Una España justa, digna, que progresa, que no deja a nadie atrás y que defiende la paz en España, en Europa y en el mundo. Esas son nuestras prioridades. Los médicos de toda España vuelven este lunes a la huelga. Alonso, buenos días. Buenos días. Los paros están convocados entre el 27 y el 30 de abril, después de un nuevo fracaso de las negociaciones entre los sindicatos y el Ministerio de Sanidad. Será la tercera semana de paros convocada desde febrero en rechazo al Estatuto Marco y en medio de las peticiones de dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García. En el Senado arranca la comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Lleida. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y el de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, comparecen ante la comisión de investigación del Senado que analiza el estado de la red ferroviaria.
Además, mañana el presidente de Renfe comparece ante la Comisión de Transportes del Congreso para detallar las medidas adoptadas por la operadora tras los accidentes ferroviarios registrados el pasado mes de enero. Los juicios de las mascarillas y el caso Kitchen entran en su recta final. Ábalos, Koldo y Aldama declaran esta semana en el Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la contratación de mascarillas durante los meses más críticos de la pandemia. Además, semana clave también para el juicio sobre la Kitchen, con las comparecencias del hijo de Bárcenas y de la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Y el Parlamento Europeo vota mañana el marco financiero plurianual para los próximos años. El presupuesto comunitario a partir del cual se distribuyen los recursos durante un periodo de 7 años. Este marco presupuestario recoge y define las prioridades de Europa y alcanzará los 2 billones de euros con la defensa y la competitividad como nuevas prioridades. 7:15, 6:15 en Canarias. Es momento de mirar los mercados y lo más importante, tiempo real, lo que está pasando en este mismo instante. Empezamos por Asia, donde algunos índices están volando literalmente. Bueno, pues sí, efectivamente tenemos máximo histórico en el índice Nikkei y aún así a esta hora lo vemos algo más relajado. 60.790 puntos, subidas del 1,80% a la espera de que el Banco de Japón mantenga tipos mañana en el 0,75%, aunque lance un mensaje hawkish en medio de presiones inflacionarias. Importante, el Kospi surcoreano, 2,5%, es el que lidera la sesión, 6.635 puntos, con el fuerte impulso de la tecnología y, por supuesto, repaso también para lo que vemos a esta hora en el índice de India, Nifty, 0,66% de subida, 24.053 puntos, se descuelga de esa mayoría de órdenes compradoras Australia. La SX200 se deja un 0,10%, 8.777 puntos, y vemos también a la bolsa de Taiwán hoy marcando nuevos máximos y cruzando ese nivel. Ha llegado a cruzarlo de los 40.000. Ahora también algo más relajado en la bolsa China, Shanghai un 0,17%, 4.086 puntos, y Hong Kong subidas mucho más tímidas, 25.998 puntos. Echamos un vistazo a los futuros en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos vienen en rojo, presión vendedora. ¿Cuánto caen? Signo mixto, caída del 0,14% para el Dow Jones, pero subida del 0,02% para el S&P 500 y del 0,20% para el Nasdaq 100. Vamos con los futuros en Europa, que vienen los del DAX en verde, arriba un 0,18%, también subiendo el Eurostock 50 un 0,15%, y atentos al llamado VIX de volatilidad, el índice del miedo está muy paradito en 20,58 puntos. En las criptomonedas, rebote para Bitcoin, $78.086, y sube también Ethereum. En la última semana ha ganado casi un 5%, cotiza a $2.353. Esta es la fotografía, vamos directos al contenido. Bueno, vamos a empezar por China y por datos macroeconómicos, porque tenemos beneficios industriales que crecen un 15,8% en marzo, impulsados por el auge de la inteligencia artificial y los chips, a pesar de los riesgos derivados por la crisis del petróleo. Pues sí, lo que supone el ritmo más rápido en ese crecimiento de beneficios industriales en 6 meses. Por otra parte, en los 3 primeros meses del año también se ha visto un fuerte impulso, 15,5% en tasa respectiva al año anterior, y es el inicio más rápido del año desde 2017. El motivo es además el hecho de esas grandes reservas terrestres de petróleo y el crudo almacenado en buques cisterna en alta mar, que ha dado cierto margen de maniobra al mayor importador mundial de crudo. En este marco, los sectores de fabricación de equipos y de alta tecnología han elevado sus beneficios un 21 y un 47,4% respectivamente. Hoy el índice CSI de la industria de semiconductores de China sube más del 5%. Echamos un vistazo a la tecnología, que lleva a máximos a varios índices. Capítulo especial para las acciones de chips chinas, porque extienden el repunte en torno a las expectativas de DeepSeek. Pues sí, hay que señalar que tanto los fabricantes de chips de China continental como los de Hong Kong avanzan en todos los frentes, con las acciones de SMIC que han llegado a saltar un 9% en gran parte de la sesión, o títulos como Huahong con subidas cercanas al 3% y que siguen al entusiasmo desatado la semana pasada después de que la firma china de inteligencia artificial DeepSeek presentase su último modelo de código abierto, impulsando las expectativas de una mayor demanda nacional de computación avanzada e infraestructura de chips. Subidas
que se extienden pese a las informaciones de que el Departamento de Estado de Estados Unidos podría haber abierto y desatado una alerta global sobre el supuesto robo de propiedad intelectual de inteligencia artificial que involucra a DeepSeek y otras chinas. Y entre otros principales índices, como decíamos, en Seúl, máximos históricos, y vemos también a sus gigantes de semiconductores como gran razón de ese impulso. SK Hynix sube un 6% o Samsung Electronics está subiendo el 2,5%. Vamos ahora con Tokyo Electron. Rompe con un directivo vinculado a rivales chinos. Lo cuenta Financial Times. Pues sí, el fabricante de equipos para semiconductores, Nippon, ha cesado su relación con el veterano ejecutivo Jay Chen tras descubrir esos vínculos con vehículos de inversión que respaldaban a una nueva generación de competidores chinos. Subidas en bolsa para Tokyo Electron del 3,5%, en un contexto en el que además un tribunal de Taiwán ha impuesto penas de hasta 10 años de prisión por robo y filtración de secretos comerciales de TSMC, en uno de los casos más notorios vinculados a tecnologías estratégicas, y que también ha sancionado con una multa de 4,78 millones de dólares estadounidenses a la filial local de Tokyo Electron. Bueno, y en la campaña de resultados, Nomura cae con fuerza tras decepcionar con sus beneficios trimestrales. Es efectivamente el mayor broker y banco de inversión de Japón, que se ha dejado casi el 6% hoy en bolsa, en claro contraste con las subidas del índice de Tokio. El banco Nomura ha registrado un beneficio neto de 463 millones de dólares, unos 73.900 millones de yenes, durante el trimestre terminado el 31 de marzo, un aumento del 2,7% interanual, pero por debajo de lo que esperaba el mercado. Las cuentas son importantes y también son muy destacados los movimientos corporativos. Aquí tenemos las acciones de la mayor farmacéutica de la India, se disparan tras comprar a la norteamericana Organon. Es una operación valorada en 11.750 millones de dólares, incluyendo la deuda. Pues sí, que ha hecho que, pese a ser el comprador, la gigante India Sun Pharmaceutical se haya disparado un 5% en bolsa. Se va a hacer con la compañía con sede en Nueva Jersey, en una operación totalmente en efectivo y en la que se va a hacer con todas las acciones en circulación de Organon a $14 por acción. La compra le va a colocar entre las 25 principales compañías farmacéuticas del mundo y va a elevar sus ingresos a 12.400 millones de dólares. Organon, que se escindió de Merck en 2021, está especializada en la salud de la mujer. El viernes se conocía la noticia, las acciones de Organon subían casi un 31% después de que la prensa adelantase la operación, y Sun Pharma se anotaba esta mañana esas fuertes ganancias después de un movimiento moderado y el viernes cerrar con caídas. Bueno, miramos al mercado americano para ver qué es lo que tenemos, desde dónde arrancamos y, bueno, ojear un poquito el calendario que tenemos durante la semana. Hoy la atención está puesta en el índice manufacturero de la FED de Dallas de abril. Mañana conoceremos la lectura del índice de confianza del consumidor del Conference Board, también de abril. Y el miércoles tendremos reunión de la Reserva Federal en la que el organismo decidirá tipos de interés. Roberto Sol, después del miércoles llega el jueves. Tendremos índice de precios PCE de marzo y lectura del PIB, y el viernes haremos la lectura final de los indicadores adelantados PMI e ISM manufacturero de abril. En cuanto a resultados, destacan los de algunos de los 7 magníficos como Alphabet, Amazon, Meta, Apple o Microsoft, además de otros como Coca-Cola, General Motors o Ford. Bueno, cerró con signo mixto el viernes. Wall Street cayó un 0,16% el Dow Jones, pero subió un 0,80% el S&P 500 y un 1,63% el Nasdaq. El Standard & Poor's y el índice tecnológico cierran la jornada en máximos históricos impulsados por la tecnología. El primero logra su mayor avance semanal desde 2024. Uno de los valores más destacados fue Nvidia, cuyos títulos subieron más de un 4% y consiguió los 5 billones de dólares de capitalización. Además de anunciar que ampliará su plataforma de hipercomputación de IA junto a Google Cloud, Jensen Huang aseguró en el evento Next 2026 que la demanda de chips superará el billón de dólares en 2027. Google también estuvo en el foco, ya que el viernes conocimos que invertirá hasta 40.000 millones de dólares en Anthropic para seguir fortaleciendo su negocio de inteligencia artificial. La tecnológica invertirá 10.000 millones este mes y abre la posibilidad de invertir 30.000 millones más en el futuro.
Bueno, aunque sin duda el gran protagonista fue Intel, sus acciones subieron un 23% después de convencer con sus resultados el mercado los aplaudió. Estos les permitieron alcanzar máximos históricos, sobre todo gustó su mejora en la previsión de ingresos para el siguiente trimestre y su crecimiento del 22% en el negocio de los centros de datos. Vamos ahora con, más allá de los nombres propios, pues con el índice de semiconductores de Filadelfia. Los datos también importaron, encadenó su racha alcista más larga en la historia. 17 jornadas consecutivas con un avance acumulado del 41%. Más allá de las grandes subidas de Nvidia o Intel, destacaron los avances del 14% de AMD, el alza del 11% de Qualcomm o las grandes subidas de otras compañías del sector como Micron o Applied Materials, que subieron más de un 3%. Bueno, el viernes la atención estuvo también puesta en Procter & Gamble. Sus títulos subieron un 1% después de convencer con sus cuentas. Su beneficio neto entre enero y marzo subió hasta los 3.900 millones, lo que supone un 4% más que en el mismo periodo del año anterior. Sus ingresos en este periodo de 21.200 millones también superan las estimaciones que tenían los analistas. El director financiero de la empresa, Andres Schulten, analizaba el aumento de los costes para la CNBC. Los costes de los insumos son un componente que estamos reflejando en nuestras previsiones, 150 millones solo para un trimestre, que es nuestro último trimestre del ejercicio fiscal y que refleja únicamente los costes de transporte. Muchos de los demás componentes de los costes se reflejarán a través de los costes de la cadena de suministro en un sentido más amplio, en términos de costes de insumos basados en el complejo petrolero, las resinas, los tejidos, no tejidos, etc. Empezarán a notarse el próximo año fiscal y eso supondrá un impacto más significativo, con el petróleo a unos niveles estimados que prevemos. La sesión también estuvo marcada por la publicación del dato de confianza de la Universidad de Michigan de abril, que baja hasta mínimos históricos hasta los 49,8 puntos, lo que supone un descenso del 6,6% respecto a marzo y su lectura más baja de toda la serie. Son las 7:26, miramos a Europa. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, ya tenemos un pequeño aperitivo para comenzar la semana. Pues sí, ya tenemos algunos resultados. En España, los de línea directa, beneficio de 23,4 millones de euros. Hasta marzo es un 12% más por el fuerte crecimiento en clientes y primas. Los ingresos por primas se elevan más de un 10% hasta 303 millones, con todas las líneas de negocio creciendo por el aumento del número de asegurados. En Europa tenemos las cuentas de la alemana Nordex, sólidos resultados de enero a marzo gracias a la demanda de la energía eólica. Hoy también se van a conocer las cuentas de la petrolera Galp y de Deutsche Börse, y a lo largo de esta semana vamos a conocer un montón de resultados, por ejemplo en España BBVA, Indra, Aenal, Santander, Iberdrola, Naturgy, Mapfre, y en Europa compañías como AstraZeneca, Deutsche Bahn, Barclays o UBS o también Amundi, entre otras. Por lo tanto, una semana que va a ser muy intensa y en la que contamos con muchas reuniones de bancos centrales. Bueno, de la semana pasada, ¿con qué te quedas? Los bancos pincharon, ¿no? Pues efectivamente, entre los valores más bajistas de la semana tenemos, por ejemplo, a Indra. En el conjunto de las 5 sesiones se dejó un 13%, pero BBVA, por ejemplo, perdió un 8,5%, Santander se dejó un 7,64% y los que subieron no lo hicieron en un porcentaje muy importante. Lo mejor volvió a estar en Repsol, que subió un 6%, y en compañías ligadas a la energía en la semana Solaria y Endesa subieron un 5,5% y un 4,25% respectivamente. Hoy el IBEX 35 parte desde 17.691 puntos. El pasado viernes caía un 1% y en el conjunto de la semana se dejaba un 4,3%. Ha roto con una racha de 4 semanas al alza. Vimos fuertes ventas el pasado viernes en Indra, después de anunciarse que China va a imponer restricciones de manera inmediata a la exportación de productos de doble uso civil y militar a 7 compañías europeas de los sectores aeroespacial y de defensa. También destacaban las caídas de empresas como Solaria, que se dejaba un 4%,
0,4% o Acciona Energía, que perdía un 2,7%. Entre los que subían, Acciona, que explora la venta de su gestora de activos Bestinver por 600 millones de euros, ganaba un 1,66%, y Amadeus también avanzaba un 0,65%. En cuanto a las otras bolsas europeas, cerraban en terreno negativo, aunque los descensos eran menores que los del IBEX 35. El DAX alemán bajaba un 0,11%, París un 0,84%, Milán se dejaba medio punto porcentual y Londres retrocedía un 0,75%. Fue el viernes una sesión de resultados empresariales. Conocimos, por ejemplo, las cuentas de la alemana SAP, que fueron recibidas con subidas del 4,7%, superó las previsiones de los analistas. Por el contrario, la energética italiana Eni, que cedía un 1,15%, presentó cifras por debajo de lo esperado, aunque eso sí, anunciaba que va a duplicar su programa de recompra de acciones. Muy bien, dos cositas más que hay que tener en cuenta: vigilar dividendos. Estos son últimos días para cazar el dividendo de Inditex y también de Santander. Esta semana hay que estar muy atentos a esos próximos pagos, sobre todo estas dos grandes compañías, porque finaliza el plazo para comprar las acciones a los pagos que se realizarán la próxima semana. El de Inditex el 4 de mayo y el del Santander el 5 de mayo. Inditex está rezagada en bolsa este año con un descenso del 6,7%, ofrece una rentabilidad por dividendo superior al 3,5%. Y luego la entidad presidida por Ana Botín ha subido un 125% en 2025. Desde enero es el mejor de los bancos, con un avance del 1,27%, y atentos porque presenta resultados el próximo 30 de abril. Ojo, porque también presentarán resultados en los próximos días AENA y Cirsa el 4 de mayo. Hay que estar estos días muy pendientes de ese pago. Y también vigilar pues la posición de las grandes gestoras internacionales en la renta variable española. BlackRock, que es la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, declara haber participado o tener participaciones superiores al 1% en una veintena de compañías del IBEX 35. La suma de todas es de 41.300 millones de euros. Es el segundo mayor inversor en empresas cotizadas, por detrás de Amancio Ortega y por delante del Estado y del holding empresarial Criteria. 28 minutos, llegamos a las 8. Análisis con Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Hoy, esta semana de bancos centrales, además de los más importantes, con los tipos de interés pues en plena tensión por el precio del petróleo. Aquí, precio del petróleo otra vez vuelve a cabalgar, tensionado, $106, y bancos centrales, ¿qué esperar? Bueno, en principio yo creo que van a esperar a ver y conocer el efecto de segunda ronda, ¿no? La inflación, en definitiva, del mes de abril, porque el primer impacto fue directamente sobre carburantes en marzo, y ahora ese incremento de carburantes se ha ido trasladando a todo tipo de producto y servicio, ¿no? Y por lo tanto, no solo la inflación de abril, sino la de los siguientes meses va a ser bastante importante, ¿no? Decisión de subir tipos de interés ya, yo creo que lo van a dejar para próximas reuniones. De esta nos salvaremos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues dentro de lo que cabe tenemos camino libre para intentar reconquistar pues el terreno perdido la semana pasada en las principales plazas europeas, que no estadounidenses, que van a la suya con máximos históricos, como vimos, ¿no? El viernes sin miramiento, ¿no? Un S&P 500 y un Nasdaq totalmente desbocados, y en menor medida un Russell 2000 con que va un poquito refagado, ¿no? Pero sí, bueno, vamos a ver, ahora también hay conversaciones, parece que se propone a través de intermediarios la reapertura del estrecho de Hormuz, una propuesta por parte de Irán, pero no estoy viendo el barril de petróleo que se relaje. Es decir, que ahora yo creo que los mercados han aprendido, y ya son 2 meses, que unas cosas son las palabras y otra muy diferente son los hechos, ¿no? Entonces yo creo que el termómetro de si está abierto o no es el barril de petróleo, $107, eso es un no rotundo, y con esta nos enfrentamos para iniciar esta semana. Claro, justo hablábamos hoy de eso en la redacción. El petróleo sigue tensionado, $106, sube un 27% desde el inicio de la guerra, que va a cumplir ya 2 meses, pero sin embargo las bolsas siguen en zona de máximos. Mira, hoy Asia está tocando el cielo con los dedos.
Sí, efectivamente, todo lo que tiene relacionado ahora mismo con la inteligencia artificial está subiendo fuerte en los mercados asiáticos, ¿no? Y luego también el cierre del viernes, insisto, espectacular Nasdaq tecnológico estadounidense, ¿no? Que efectivamente se ha trasladado a los mercados asiáticos. Es como que nos hemos asentado en la idea de que al final esto tiene que durar poco, porque tan solo le quedan unos 20 días a Irán para poder completar al 100% su capacidad de almacenamiento, ya que tiene un tapón por parte de Estados Unidos bastante operativo y contundente aparentemente, y no pueden sacar petróleo por el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, en unos 20 días, si llenan la capacidad, van a tener que tomar algún tipo de decisión de reabrir para ponerlo, porque el coste de paralizar los pozos de extracción es inviable. O sea, eso no está encima de la mesa, ¿no? Entonces yo creo que el mercado se centra en esa idea y está optimista. No le preocupa ver un barril de petróleo claramente por encima de los $100, a pesar del daño clarísimo que le hace a una economía global y mundial. Sabe que ahora ya efectivamente es cuestión de semanas realmente. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre, porque en la otra parte tenemos a Donald Trump y esto nunca se sabe. Hoy hemos conocido datos importantes en China, datos que indican que la inteligencia artificial se ha convertido en un auténtico driver de crecimiento y que el shock energético poco le está afectando. Son los beneficios industriales, que crecen casi un 16%. ¿Qué te parece el dato? Bueno, dato importante, y ahí estamos con mercados asiáticos en zona de máximos, también el Nikkei, Japón ahí jugueteando con los 60.000 puntos, en definitiva los mercados emergentes acaparando la idea de que viene bajada de tipos de interés. Si el barril de petróleo, efectivamente, es que está todo relacionado, absolutamente todo, con el barril de petróleo, pero en condiciones normales y con una inflación controlada, cosa que yo pongo muy en duda, pues vendrían tipos de interés a la baja, ¿no? Entonces, bueno, en los mercados emergentes eso le gusta y mucho, es gasolina para un incendio, ¿no? Entonces, bueno, se compra la idea de complacencia total, cosa que no acabo de entender, porque, insisto, el efecto de segunda ronda de la inflación va a ser brutal, por lo menos aquí en Europa, va a ser muy, muy, muy fuerte, y bueno, yo creo que sí, que nos escapamos de la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en esta reunión, pero no nos vamos a escapar en la siguiente, porque se nos va a disparar la inflación. Ya, me interesan también resultados empresariales. Esta semana tenemos importantes, y sobre todo aquí en España, con los grandes bancos confesándose ante el mercado. Los grandes bancos la semana pasada pincharon en bolsa y arrastraron al IBEX 35. ¿Qué esperas de las cuentas que hay que mirar y cómo ves el momento? ¿Crees que las valoraciones invitan a entrar? Bueno, vamos a ver, el sectorial bancario lo es todo dentro del IBEX 35. Efectivamente, pinchó la semana pasada y el IBEX pues se metió en negativo, ¿no? El saldo semanal. Es clave el sector, qué duda cabe, ¿no? Esto ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, los resultados empresariales del primer trimestre no nos van a fallar, van a ser buenos, pero el mercado va a ver más allá de lo que hay en un trimestre que ya ha pasado la historia, ¿no? Lo que busca son las previsiones. ¿Qué esperan los mercados? ¿Qué esperan las empresas que se confiesan ante los inversores del trimestre en curso, ¿no? Del segundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al sectorial bancario todavía le queda un poquito a estrujar la gallina de los huevos de oro, y por lo tanto no creo que vaya a haber ningún tipo de profit warning, pero sí que lo va a haber en otro tipo de sectores, y por lo tanto esto sí que puede ser una piedra en el camino, ¿no? Para un IBEX 35 que, bueno, pues que luchará, ¿no? Por reconquistar los 18.000 puntos en un momento de descuido, de relajación del barril de petróleo, o de una vuelta a reunirse, ¿no? Entre Irán y Estados Unidos, aunque sea a través de intermediarios, ¿no? Entonces, bueno, pasará con nota, sin lugar a dudas, muy potentes los resultados. Escucharemos nuevos récords trimestrales, y en la medida que no haya profit warnings, que no debería haberlos en el sectorial bancario, pues subirán. Y eso significa que estaremos ante una semana muy altamente probable alcista, si no lo estropea el barril de petróleo. Ya. ¿Qué más estás viendo en el mercado? ¿Y algo que te llame la atención, que digas cuidado o ánimo? Bueno, pues el dinero que entra en Wall Street.
Así que eso es irrefutable y en principio ahí hay que estar. Se compra la idea que esto acabará pronto. Insisto, son 2 meses ya de guerra con un efecto que vamos a ver de segunda ronda bastante importante y en la inflación, y parece que esto al mercado no le importa. Ahora vende la idea de la entrada en la tecnología de nuevo, ese Nasdaq disparado, insisto, esas acciones que lo están haciendo francamente bien y esos profit warnings que no deberían caer del lado de las grandes tecnológicas, de las 7 magníficas. Por lo tanto, ahí es donde se está metiendo ahora mismo el dinero. Alphabet, Microsoft, Apple son las 3 puntales que más me gustan personalmente y bueno, y ahí estamos. Muy bien, pues Bolinches, oye, para terminar, ¿te atreverías a darme 2-3 valores pensando ya en el próximo mes de mayo? Títulos que tú veas que se han quedado, me da igual, España, Europa, mercado americano, que tú digas ahora mismo son una oportunidad de compra, estoy notando resistencia e incluso potencial. Pues mira, ya hemos nombrado 2 de ellos, Microsoft y Alphabet, yo creo que son espectaculares y por aquí, pues bueno, tú misma has comentado que estaba rezagado Inditex, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que se le puede recuperar algo de camino, insisto, en un entorno de relajación del barril de petróleo en donde veamos que el Nasdaq continúa tirando, que debería hacerlo, y un Inditex que con el permiso del sectorial bancario no pinchando en resultados, pues también tirará y por lo tanto el IBEX acompañará y Inditex es un máximo exponente de la bolsa española, ¿no? Entonces, bueno, el Nasdaq es el único que podría tener algo de recogida de beneficios y a lo mejor vale la pena partir la entrada, ¿no? La mitad ahora y el resto la próxima semana por si viene ahora mismo una recogida de beneficios. Muy bien, pues Eduardo Bolinches, gracias por ese análisis, cuídate y nada, veremos cómo se da la semana. Hasta la próxima, un abrazo fuerte, feliz lunes. ¡Feliz semana a todos! Saludos. Gracias, adiós. Y empezamos con expansión. Entrevista a Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo. España debe ganar tamaño en defensa y telecomunicaciones. Cuenta, si los emisores de turismo a España tienen problemas, nosotros también los tendremos. España muestra mucha más fortaleza y producción en otros países de queroseno. Y cuenta también respecto a los billetes de avión, que recomendamos que se compren ahora porque se está usando queroseno ya adquirido. Más cosas que destaca este diario. CaixaBank crea una unidad de inversiones alternativas. El gobierno exige 10.000 millones de fianza a los data centers por la luz. Pretenden hacer un cribado masivo de proyectos fantasma. Entrevista al CEO de Digi en España. Estamos determinados a llevar a cabo la salida a bolsa de Digi. La decisión de aplazar la operación se debe solo a la inestabilidad de los mercados. Cuenta también, Puerto Banús busca un fondo para duplicar su negocio. Bankinter compra a Avintia 452 pisos de alquiler en Madrid. El CEO de Deutsche Telekom batalla por sacar la fusión con T-Mobile en Estados Unidos y cuenta también que la banca pide un nuevo mediador para desafiar las decisiones del Banco Central Europeo. En la contraportada del diario Expansión, Louis Vuitton se alía a atletas de élite para lanzar un nuevo fondo. La firma de capital privado Catterton, respaldada por el grupo de lujo, se alía con Kevin Durant o Joy Burrow para potenciar las empresas de su cartera. Lanzará un fondo de 500 millones. Cuenta que Kevin Durant, Joy Burrow o Mike Trudeau destinarán 50 millones de dólares al fondo Catterton. Vamos ahora con el superlunes del Economista para ver qué es lo que lleva en portada. Naturgy destinará 1.218 millones de euros en 3 años a reforzar sus redes. La compañía, presidida por Reynés, lo hará a través de su distribuidora eléctrica UFD. Puente se olvida de licitar inversiones privadas, 0 proyectos desde el año 2023. Las concesiones crecen un 346% por el tirón de los ayuntamientos. También cuenta que solo un 5% de los inmigrantes llega con contrato a España. El 90% de este colectivo entra en nuestro país por el criterio de asilo o arraigo familiar. Y hace balance de los 2 meses de conflicto que dejan, cuenta, 2 subidas de tipos del Banco Central Europeo y calma total en la Reserva Federal en el horizonte. Entrevista a la vicepresidenta de Movilidad de Uber en Europa, Oriente Medio y África. Dice que Madrid es ideal para estrenar nuestros coches sin conductor. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Roberto Hugo, ¿qué traen? El País señala en su portada atentado fallido contra Trump. El presidente evacuado ileso tras un tiroteo en la cena de corresponsales en Washington. Un hombre de 31 años fue arrestado al intentar acceder armado a la sala donde se celebraba el acto.
El titular del Mundo va sobre que un año después ha sido el apagón, el día en el que el gobierno se fue a negro, dicen, un drama que no nos tenía que haber pasado, según las palabras de Sánchez. También sobre el tiroteo frustrado en la cena de corresponsales a Donald Trump, dicen, objetivo Trump por traidor y criminal. La Razón destaca también en su portada el intento de asesinato a Trump. Trump sobrevive al tercer atentado en 2 años. El presidente de Estados Unidos es evacuado de la cena de corresponsales en la Casa Blanca tras un tiroteo en el vestíbulo del hotel. El ABC también pone el foco en el tiroteo fallido a Trump, que dice que esquiva su tercer atentado en un clima de violencia política. También titulan que Bildu veta a la Policía Nacional para tramitar con unidades móviles el DNI en 90 municipios en los que gobierna. Y ahora nos vamos a Estados Unidos para comenzar la prensa internacional, donde The Wall Street Journal explica los sencillos fallos de seguridad que expusieron a Trump a otro epistolero. Los comensales comentaron que entrar al hotel fue sorprendentemente fácil y citan palabras de testigos que dicen qué demonios está haciendo el servicio secreto. El Washington Post, por su parte, destaca que el sospechoso del tiroteo durante la cena de corresponsales se autodenominó un asesino federal amistoso. Y el New York Times se titula que se dice que el sospechoso escribió sobre su enojo hacia los funcionarios de Trump antes de la gala de acusación. Nos vamos al repaso de las cabeceras europeas. Handelsblatt en Alemania, el descenso de la población amenaza el negocio de muchas cajas de ahorros. Se producirá una oleada de cierres de sucursales, se pregunta el periódico. También se pregunta el Frankfurter Allgemeine qué pretendía el atacante en Washington antes del ataque a la cena de prensa con Donald Trump. Cole Thomas aparentemente envió una carta a su familia. En ella enumeraba los objetivos funcionarios del gobierno ordenados por prioridad, del más importante al menos Reino Unido. The Times señala que Trump elogia al valiente rey Carlos por su visita a Estados Unidos tras el tiroteo. El Palacio confirma que el viaje seguirá adelante a pesar del ataque en el salón de baile, mientras el presidente promete no dejar que los locos ganen. El Financial Times, por su parte, destaca que los principales bancos centrales intentan ganar tiempo antes de subir los tipos de interés. Las convulsiones en los mercados energéticos, a menudo provocadas por las publicaciones de Trump en Truth Social, están complicando las previsiones de inflación, dice el diario. Y nos vamos a la prensa en Francia. Le Monde, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, se encuentra en Rusia para reunirse con Putin. Las últimas noticias sobre la guerra en Oriente Medio destaca el periódico, y Les Echos señala las propuestas del MEDEF para acabar con el caos de las discusiones presupuestarias. La organización empresarial propone una reforma integral del procedimiento presupuestario y de la gestión de las finanzas públicas.